La humanidad tiene el honor de ser posiblemente la fuerza más destructiva que nunca golpeó a la madre naturaleza. En esta lista se examinan algunos de los más recientes, y probablemente menos conocidos casos, sobre la extinción de especies gracias a los seres humanos, quienes han prestado una mano principal a su causa. Ya sea por la caza excesiva o la sobrepoblación, hemos conducido a la extinción de una especie, y no es nada para estar orgullosos. Comúnmente conocido como el tigre de Tasmania, el tilasino fue el marsupial carnívoro más grande conocido de los tiempos modernos. Prácticamente desaparecido en la naturaleza debido a la caza constante, que se pensaba que eran una amenaza para los ovinos y otros pequeños animales de granja, y la invasión de los seres humanos en su hábitat. Ya limitado, el tilasino fue finalmente reconocido por estar en peligro de extinción en 1936. Demasiado tarde, pues ese mismo año el último tilasino, de nombre Benjamín, falleció el 7 de septiembre como resultado de la negligencia ya que quedó al margen de sus aposentos protegidos y expuesto a temperaturas de congelación durante la noche en el zoológico de Hobart, Tasmania. 70 años después todavía hay reportes de avistamientos, pero todos están aún por confirmar. Esta era una subespecie de la cebra común. Se diferencia de esta principalmente por poseer las rayas solo en la parte frontal del cuerpo, además de un fondo marrón en lugar de blanco. La última cuaga libre puede haber sido capturada en 1870. La última cuaga en cautiverio, una yegua, murió el 12 de agosto de 1883 en el zoológico de Ámsterdam, donde había vivido desde el 9 de mayo de 1867. No se dieron cuenta de que esta yegua cuaga fue la última de su especie. Debido a la confusión causada por el uso indiscriminado del término cuaga para cualquier cebra, el cuaga real fue cazado hasta la extinción, sin que de ello se dieran cuenta hasta muchos años después. El cuaga se extinguió debido a que fue brutalmente perseguido por su carne y cuero por los agricultores de Sudáfrica. También fueron vistos por los pobladores como competidores para su ganado, principalmente ovino y caprino, que se alimentan del pasto. La historia de la paloma pasajera es una de las historias más trágicas de la extinción en los tiempos modernos. Tan solo hace unos 200 años, estas palomas estaban por cualquier lugar, muy lejos de la extinción. De hecho, era en realidad el ave más común en América del Norte, y algunos informes daban cuenta de poblaciones de cientos de miles de estas palomas. La carne de esta paloma fue comercializada y popularizada como alimento barato, especialmente por los esclavos y los pobres, lo que condujo a una campaña de caza en una escala masiva. Además, debido al gran tamaño de sus bandadas, las aves fueron vistas como una amenaza para los agricultores. La última paloma pasajera, llamada Marta, murió sola en el zoológico de Cincinnati a la 1 de la tarde del 1 de septiembre de 1914. El primer registro de sapo dorado fue realizado por el herpetólogo J. Savage en 1966. Este sapo, reconocido por su brillante color anaranjado, era originario de los bosques húmedos que rodean Monteverde en Costa Rica. Ninguno ha sido visto desde 1989. La última vez que se registró la reproducción en condiciones normales fue en 1987 y sus áreas de reproducción eran bien conocidas. En 1987, debido al clima irregular, los estanques donde se reproducían se secaron antes de que la larva hubiese madurado. De los posibles 30.000 sapos que habrían nacido, solo se hallaron 29 sobrevivientes. En 1988 tan solo 8 machos y 2 hembras fueron encontrados. El último registro que se tiene es del hallazgo de un macho en 1989. Amplias búsquedas se han realizado sin éxito alguno. La foca monje del Caribe es la única foca conocida como nativa del Mar Caribe y el Golfo de México. Es también la única especie de foca en extinguirse debido directamente a causas humanas. Fue el primer mamífero descubierto en el Nuevo Mundo por Colón, según relata en su segundo viaje a América, en las costas de Santo Domingo en 1494. Colón envió a su tripulación a matar a 8 de estos animales, los que llamó lobos marinos, para la alimentación, allanando el camino para la explotación de la especie por los inmigrantes europeos que llegaron a su paso. Desde entonces, las focas, alguna vez abundantes, han sido cazadas por su aceite y sacrificadas por los pescadores quienes las consideraban como competidores. Fue declarada oficialmente extinta el 6 de junio de 2008.
Al igual que otras focas, la foca monje del Caribe era lenta en tierra. Esto y su falta de miedo hacia el hombre, su pacífico y curioso comportamiento, así como la caza indiscriminada pudo tener injerencia directa en su declive y probablemente contribuyó a su desaparición. El bucardo tiene una de las historias más interesantes de los animales extintos, ya que fue la primera especie que se trajo a la existencia a través de la clonación, extinguiéndose tan solo a 7 minutos de su nacimiento por una insuficiencia pulmonar. Era nativo de los Pirineos, una cordillera situada entre Andorra, Francia y España. Este animal era aún abundante durante el siglo XIV. Su población se redujo debido a una lenta pero continua persecución, desapareciendo de los Pirineos franceses y de la Sierra Oriental de Cantabria a mediados del siglo XIX. Su situación ha sido crítica desde principios del siglo XX, cuando se estimaba que la población de los Pirineos en España contaba con solo 100 ejemplares. A finales de la década del 80 la población estimada era de entre 6 a 14 ejemplares. El último nacido naturalmente murió el 6 de enero de 2000, siendo encontrada muerta bajo un árbol caído a la edad de 13 años. El único acompañante de este animal había muerto un año antes, debido a la vejez. A pesar de que alguna vez poblaron todo el norte de África y el Medio Oriente, las profundas raíces mitológicas que rodeaban al animal, alguna vez domesticado por los antiguos egipcios como fuente de alimento y con fines de sacrificio, no fueron suficientes para salvarlo de los cazadores europeos que iniciaron su caza para la recreación y por la carne. Las personas que residen en Marruecos cazaban a estos animales por diversión, acabando con grandes rebaños. Muchos jarvis fueron capturados y se mantuvieron vivos, por ejemplo, en el Zoológico de Londres desde 1883 hasta 1907, pero finalmente se extinguieron. La última babal jarvis fue probablemente una hembra que murió en el Zoológico de París en 1923. Los tigres de Java fueron una subespecie de tigres que se limitaron a la isla indonesa de Java. A principios del siglo XIX los tigres de Java eran tan comunes, que en algunas zonas se consideraban más que plagas. A medida que la población humana aumentaba, gran parte de la isla se convirtió en zonas de cultivo, dando lugar a una grave reducción de su hábitat natural. Siempre que el hombre se movía, los tigres de Java fueron cruelmente perseguidos o envenenados. Los nativos realizaron gran parte de la caza como una cosa sorprendente, ya que consideraban que el tigre era la reencarnación de sus parientes muertos. El último ejemplar visto fue en 1972, aunque hay pruebas de que el animal se había extinguido en la década de 1980. La principal causa de su extinción fue la invasión agrícola y la pérdida de hábitat, que sigue siendo una grave preocupación en Java. Este pez era nativo del desierto de Mojave, en el condado de Inyo, California, en los Estados Unidos de América. Esta subespecie de peces fue encontrada originalmente tan solo en las salidas de los manantiales calientes del norte y sur de Tecopa. Primero fue descrita por Roberto Rush Miller en 1948. Su declinación comenzó en los años 40 en que el manantial norteño y meridional fueron convertidos en canales y casas de baños para los turistas. El renombre de los manantiales calientes de Tecopa en los años 50 y los años 60 llevó a la edificación de hoteles y de parques acoplados a esa área. Por 1981 el Tecopa Kyprinodontidae fue oficialmente sacado de las listas de peces de Estados Unidos. El baiji, también llamado delfín chino de río, es una especie de cetáceo odontoceto de la familia Inidae. Es un delfín de río encontrado solo en el río Yangtze, en China. Apodado la diosa del Yangtze, se presume extinto a fines del 2006 luego de que una expedición no pudo encontrar ejemplares en el río. Sin embargo, en 2007, un baiji fue avistado por un vecino de la provincia china, Anhui, llamado Shen Yujian. Las imágenes fueron revisadas en el Instituto de Hidrobiología de la Academia de Ciencias China quienes confirmaron su autenticidad. Pero en los meses de mayo y junio de 2008, se ha vuelto a declarar al baiji, completamente extinto. Su extinción se debe a la industrialización de China, la draga, y el uso intensivo del río para la pesca, transporte y energía eléctrica, el tráfico fluvial y muchos otros factores más.